Bueno, compañeros, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra séptima tutoría de gestión tecnológica e innovación. Para el día de hoy lo que tenemos programado es desarrollar el tema de lo que tiene que ver con los proyectos tecnológicos como tal, el desarrollo de los proyectos y el ciclo de esos proyectos mismos, y con eso habremos terminado la temática del curso como tal. Pero pues ustedes saben, como es costumbre, en este momento les cedo el micrófono para la participación, para esos temas que ustedes hayan consultado, investigado durante la semana, que les haya llamado la atención y que quieran compartir en este momento con el grupo, muchachos. Profe, Dubian, cuénteme. Profe, hay una noticia pues pues yo no soy tan amante de las redes sociales, pero hay una noticia sobre TikTok que tiene problemática con Estados Unidos, sobre todo con el presidente Donald Trump, donde dice que TikTok pide apoyo a Facebook contra contra la prohibición de Trump, ya que la idea de Trump es prohibir esa plataforma siga funcionamiento en los Estados Unidos. Entonces la directora de TikTok pidió ayuda a la plataforma estadounidense como de Facebook, que la apoyaran en su petición de seguir con su plataforma en ese país. Porque pues prohibir las redes sociales en China sentaría un mal para el residente para todos, donde de pronto se verían afectados también Facebook, Instagram y otras redes sociales. Entonces, TikTok lanzó como un plan de ayuda o de apoyo a su competidor de Facebook, que lo apoyaran en el desafío legal contra el plan del presidente de Estados Unidos de que esta aplicación deje de funcionar allí en Estados Unidos. Entonces, dice que Adam Mosseri, que dirige a Instagram, la aplicación para Facebook, dijo que este viernes que se prohibía que el Departamento de Estados Unidos prohibía sería bastante mala, como dije anteriormente, para Instagram, Facebook, Internet, ya que de pronto le abre espacios a otras competidores penetrar este comercio de redes sociales. Donde el director de ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que él sentía que una prohibición de TikTok sería un precedente a largo plazo y sobre todo para la industria tecnológica. Listo, profe. Listo, bien, muchas gracias. Sí, hace días que vienen hablando sobre el tema del veto que le hizo Estados Unidos a esa plataforma allí en este país, pues por algunos contenidos que publicaron no muy agradables, digámoslo así, para el presidente. Lo que pasa ahí es que, digamos, lo que van a tener que hacer es no tanto como pedirle ayuda a Facebook, sino hacer que haya un competidor, digamos, diferente y que se haga cargo de la plataforma, que la pueda manejar en Estados Unidos, pero con algunas condiciones. La verdad es que eso, pues, digamos, hoy en día es un tema muy delicado porque, digamos, que hemos venido hablando hace mucho tiempo, escuchando, perdón, hablar de hace mucho tiempo, de los controles que deberían tener las redes sociales. Pero ustedes saben que en las redes sociales se pueden hacer muchas cosas y se puede cometer mucho daño a personas, a reputaciones, a entidades. Una red social poderosa hoy en día puede hacer lo que sea, o sea, puede quebrar una empresa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, pero también viene de otro lado el tema de la libertad de prensa, la libertad de comunicación, el derecho que tienen las personas a recibir información de cualquier tipo. La expresión. Sí, entonces eso es como, digamos, son dos cosas que van en contra, ¿cierto? Una es la libertad de expresión de las personas y lo otro es hasta dónde va esa libertad y hasta dónde de pronto en un momento dado pueden perjudicar a un tercero. Verbo y Gracia, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de pronto algunos sobre el tema o recuerdan sobre el tema de Charlie Hebdo en Francia.
¿Sí lo recuerdan o no? Yo no, profe. Charlie Hebdo es una revista de caricaturas en Francia y en el 2012 ellos, por unas publicaciones que hicieron, digamos unas burlas que presentaron a los islamistas, ellos les hicieron un atentado y mataron a 11 periodistas, a 11 personas de esa revista en Francia. Entonces, pues hubo un revuelo a nivel internacional, pues nada justifica una cosa de esa, ¿cierto? Que uno vaya a entrar a una, que un grupo de esos islámicos pues vaya a entrar a una revista y matar a 11 personas. Sin embargo, el mismo Papa Francisco salió a decir que igual, de todas maneras, nada justifica el hecho, pero tampoco nada justifica que Charlie Hebdo caricaturice al Dios de los musulmanes, al profeta Mahoma, ¿cierto? De pronto alguien diría, bueno, y si eso lo hicieran con Jesús en un país, por ejemplo, como Brasil o como México, que tiene profundas convicciones católicas, pues me imagino que también se producirían temas como esos. Ese es un tema complejo y digamos que pues hay que entender de las dos partes. Hay que, digamos, como buscar un consenso para que las plataformas puedan trabajar. Claro, obviamente, pues, TikTok es una plataforma mundial, ha ganado adeptos, mejor dicho, últimamente, sobre todo ahorita en el tema de la cuarentena. Uy, esa empresa, esa plataforma creció de manera exponencial. Pues todo el mundo comenzó en la casa sin hacer nada a subir videos, a subir contenidos a TikTok y creció, pero de manera exponencial. Pero entonces es un tema, digamos que es complejo, es cultural, es, digamos, de tener en cuenta muchos factores allí. Muchas gracias, Dubián. ¿Algo más, muchachos? Profe, buenas noches. Anderson, ¿cómo vamos? ¿Y usted, profe, cómo está? Bien, hombre. Bueno, el tema de hoy mío, profe, se llama en ese momento lo que es el lubricante, digamos, a nivel mundial, que es el Gulf o el Golf, que digamos en ese momento nuevamente se ha unido con McLaren para aumentar la competitividad e innovación. Pues en primer lugar lo hacen, digamos, en cuanto a nivel mundial, para ganar como más expansión, demostrándolo más que todo en los autos de la Fórmula 1, que son, digamos, como las carreras más importantes a nivel mundial. Entonces, transformado acá en Colombia, esta empresa de lubricantes, también que tiene las grasas y todo eso, se ha enfocado mucho en dejar, digamos, seguir en lo que ellos siempre se han perfeccionado, que son en las grandes industrias, como incluyéndolo de eso en nanotecnología, donde son carros súper caros, súper modelos, donde son helicópteros, máquinas pesadas. Y aquí en Colombia, donde también se utiliza mucho en tractomulas y camiones. Y ya lo están implementando en motores más pequeños, en automóviles más pequeños, y ya también lo quieren incluir en las motos, para así, digamos, dar beneficios de aumento de intervalos de tiempo, con eso llevando al que al motor tenga un menos desgaste, así como tenga más fricción, regulación de más temperaturas, de vibración, de ruido. Entonces, llevando esto como a incursionarlo más así en la vida y poderlo, digamos, que se extienda más. Pues digamos que Golf es una empresa estadounidense, hasta ahí tengo entendido, y pues digamos, aquí también tienen su marca, donde digamos aprovechan de que Colombia también es productor de petróleo, y donde también se pueden sacar todas esas cosas, y donde dice que también se puede fabricar, donde nace y también se puede distribuir aquí dentro del territorio nacional, para ayudar también al crecimiento del país como tal. Listo, Anderson, muchas gracias. Sí, ese negocio es grande. ¿Algo más, muchachos? Bueno, vamos a verificar rápidamente la asistencia para que entremos con el tema. Cristian David Agudelo. Presente. Mariana Cifuentes. Buenas noches. Buenas noches, Mariana.
Sebastián Espinal. Sebastián. Dubián, Alejandra Giraldo. Profe Sebastián. Presente, profe. Hola, Alejandra. Alexis Gómez. Alexis. Jennifer Loaiza. Presente. Luisa Fernanda López. Luisa está incapacitada, listo. Steven Mora. Presente. Diana Osorio, ¿alcanzó a llegar ya o no? Bernardo Palacio. Presente. Juan Camilo Quiseno. Presente. María Camila Sanín. Presente. Joe Esteban. Joe Esteban Zapata. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, compañeros, teníamos pendiente la tareita para el día de hoy sobre proyectos tecnológicos. ¿Alguien nos quiere compartir cómo le fue con esta tarea, sobre qué proyecto trabajó? ¿Cómo le fue con eso? Profe, pues yo trabajé fue con el proyecto que actualmente trabajamos en Copidrogas, que fue EWMS. Sí. Pero ¿De qué se trata? pues, ¿cómo, profe? ¿De qué se trata? Pues EWM se trata de un sistema de gestión entendida de bodegas. ¿Qué significa eso? EWM se encarga de indicarnos a nosotros a través del computador cada proceso dentro de la bodega, desde la recibo de mercancía hasta el despacho de esta. Entonces, con EWM podemos, siguiendo la trazabilidad de los productos, tanto desde entradas, almacenamiento, reaprovisionamiento de estos, el surtido, el proceso de separado a través del equipo Tollman y los procesos de consolidación y el despacho y cuándo se pueden facturar. El OVM es una herramienta muy completa porque nos permite validar, seguir paso a paso todas las operaciones que incluyen dentro del CEDI de Copidrogas. Por ejemplo, yo trabajo en el tema de salidas y ese es el punto clave mío en el cual yo más me desempeño y tengo experiencia. En el punto de salidas, mi cargo es estar pendiente de los procesos que hacen los asociados. Cuando un pedido lo hace un asociado, ya nosotros disponemos a crear las tareas para que los compañeros de picking hagan sus respectivos procesos. Entonces, a través de una transacción que se llama monitor, yo puedo verificar si la entrega que inicialmente había trabajado ya la puedo facturar. Entonces, en el monitor yo me indico en dónde se ubica, si está todavía en el área de consolidación, si está en el área de despachos. Entonces, la ventaja de WM es que siempre queda el registro de todos los procesos que se hace hoy en día, porque anteriormente con el sistema que trabajaba Copidrogas teníamos muchas falencias para identificar dónde se encontraban los pedidos,
qué faltante tenía un producto, si el producto estaba con inventario máximo o ya estaba para agotarse. Otra ventaja de WM es que nos permite identificar los productos próximos a vencerse. También nos da la ventaja de si un producto en picking está a baja rotación, él genera una tarea de reaprovisionamiento que la lanza directamente al almacén para que el compañero montacarguista haga el proceso de reaprovisionamiento y así sucesivamente el de picking, perdón, el curtidor haga el proceso de llevar a la estantería fija para que el compañero de separador pueda hacer el pedido completo del asociado. Gracias, profe. Bueno, Duyan, pero entonces estamos enmarcados en lo que era la tarea como tal de identificar, generar y hablar sobre la ejecución y el control, la planeación y la ejecución. Digamos, ¿de dónde nace este proyecto? Digamos, vamos a trabajar un poco y voy a utilizar ese ejemplo, digamos, para entender de dónde nace un proyecto como tal, cómo se identifica, es decir, ¿cuál fue el origen de ese proyecto como tal? Profe, el origen de este proyecto se venía planteado hace como 4 años, por lo como le decía, nosotros trabajamos con SAT y con Bocolé. Entonces, ¿Con SAP? Y Bocolé. Sí. Entonces, trabajamos con los dos sistemas. Y entonces teníamos muchas falencias en el recibo de la mercancía, en procesos de almacenamiento. Si necesitábamos encontrar un producto, durábamos 2 horas para encontrarlo porque teníamos un almacén sin una ubicación fija ni identificación del producto clara. Listo. Y el proceso del despacho era el mismo. Si un producto estaba a baja rotación, no se lograba identificar rápido dónde estaba en almacén para hacer el despacho completo del pedido. Entonces, al asociado le llegaba el pedido incompleto y recibíamos quejas, recibíamos memorandos que porque el pedido no llega completo o que la factura le llegó con mala fecha o con mal precio. Entonces, Copirogas decidió implementar EWM analizando todos estos errores o falencias que teníamos con los anteriores sistemas. Bueno, listo. Esa es la fase de la identificación. La generación, pues bueno, entendemos que se genera pues por esa necesidad como tal, porque todos los proyectos, como vamos a ver ahorita en la temática, todos los proyectos nacen de una necesidad, ¿sí? O de una oportunidad de mejora, de un problema, de una falencia, de una carencia. Por eso yo genero proyectos. Ahora, en la fase, digamos, de ejecución y de planeación y ejecución, ¿cómo van? Es decir, ese proyecto está en ejecución en este momento. Profe, ese proyecto en esos momentos ya llevamos 1 año con él. Sí. Y el proceso de ejecución, pues inició, o la planeación inició fue buscando un ente externo, una empresa que nos ayudara a solucionar ese problema. Entonces, Copirogas contrató a eWay, que es una empresa de Inglaterra, y hizo contacto con esta gente a través de unas personas mexicanas que eran los encargados de implementar y darnos a conocer el sistema. Una vez planeado esto, ya empezaron a hacer la ejecución. La ejecución fue basada en capacitarnos a nosotros como formadores y también a los consultores de Bogotá, como de soporte tecnológico, gente de sistemas, referente a la herramienta, cómo funcionaba, qué ventajas nos iba a traer. En esa ejecución teníamos que dar a conocer las falencias de nosotros, cómo estábamos haciendo actualmente el proceso logístico de despacho de pedidos o todos los procesos internos, para que la empresa planificara cómo nos brindaría una mejora. Entonces, ellos nos ofrecieron mucho mejor el control de los procesos y el año pasado, el 15 de octubre, se hizo el lanzamiento en vivo acá en Pereira. Y como todo proyecto, al inicio, profe, tiene sus errores, tiene sus
sus falencias, sus obstáculos, que no está funcionando como habíamos pensado, que este proceso no debe ser así, debe ser así. Entonces, duramos como hasta enero con un tiempo de lanzamiento en crisis, donde llegó pues hasta punto de exigirle a la empresa Higüey que pues nos dieran que le dieran a Copero una solución. Entonces, ellos replantearon muchas cosas, e hicimos nuevamente pruebas de piso y nuevamente se lanzó el proyecto, y hoy en día Copiroga es pionera en este proyecto EWM. Excelente, Diana, muchas gracias por la participación. Sí, digamos, esa parte ya que usted habla ahí es de la parte de la evaluación como tal, o del control, es decir, es una última parte que se lleva a cabo en el tema de gestión de proyectos, que es la verificación de lo que realmente se ejecutó frente a lo que realmente, a lo que se había presupuestado, es decir, a lo que se había proyectado. Ahí se pueden presentar algunas diferencias y entonces es el momento de generar las estrategias o desarrollar, digamos, planear las actividades tendientes a disminuir esa brecha entre lo proyectado y lo ejecutado. Muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir el proyecto? Profe, usted dijo que el proyecto es de la actividad que puso, la tarea. Sí. Profe, yo se lo comparto pues según como yo entendí. Sí, no hay problema, Alejandra, bien. Bueno, entonces en la identificación se ven 3 puntos, que es la necesidad, la demanda y la oportunidad. El estudio no es como una necesidad que uno dice como que el agua. Si yo no tomo o si yo no bebo, si no como, pues me muero, ¿cierto? Sí. Sino que yo considero que el estudio se puede presentar como una necesidad cuando mi trabajo me exige estudiar. Bueno, primero que todo, yo lo hice con la empresa donde trabajo, con Uniremit. Sí. Bueno, también se ve como una necesidad, por ejemplo, cuando yo tengo una empresa y quiero ser la administradora o quiero ser la contadora. Entonces, para eso, pues también hay personas que lo aprenden empíricamente, pero también muchas personas prefieren como estudiar primero bien. La demanda. Pues la demanda yo la entendí como las personas que adquieren la educación. Entonces, más que todo, pues la educación ahorita la adquieren los jóvenes. Los jóvenes por ahí entre los 16 y 25 años de edad. Y muy poquito los milenios. Por lo mismo que yo le decía ahora, porque, por ejemplo, la empresa les está exigiendo estudiar o tienen alguna empresa, entonces necesitan estudiar. Y la oportunidad. Entonces, las personas pueden ver la educación como una oportunidad, por ejemplo, cuando les va a regalar el estudio. O se dan cuenta que la universidad tiene una promoción y el semestre pues les va a quedar más económico, entonces dicen, bueno, voy a empezar porque hay una buena promoción y me va a quedar muy, muy barato. Por ejemplo, lo que pasa con el ICT es que le regala el estudio a los indígenas, a los que pertenecen a una, se me fue el nombre, como a un grupo indígena, les regala el estudio y ellos lo tienen que pagar con trabajo. Entonces a veces se puede dar como una oportunidad también, como cuando ven que es asequible pues estudiar. Ya la otra parte, que es la generación, pues abarca 3 puntos: qué problema resolverá, quiénes serán sus potenciales usuarios y qué materiales emplearán. Entonces, ¿qué problema resolverá? La universidad pues le genera a las personas conocimientos cuando éstas lo necesitan. Les ayuda a formarse como personas y como profesionales. ¿Quiénes serán sus potenciales usuarios? Entonces, nuestros principales estudiantes son personas entre los 17 y 40 años de edad. ¿Qué materiales emplearán?
excelentes docentes, salones cómodos, instalaciones, computadores, equipo administrativo para ayudar a los docentes y a los estudiantes pues a que todo funcione correctamente frente pues a las instalaciones y a la parte académica. Y el otro punto, planea y ejecuta, pues yo lo entendí más o menos así. La universidad primero pues está diseñada por varios departamentos, departamento de tesorería, departamento financiero, departamento de admisiones, pues entre otros para no mencionarlos todos. ¿Cuándo evalúa la universidad? Por ejemplo, cuando estamos en una temporada de matrículas, entonces se termina la temporada y, por ejemplo, no cumplimos meta. Entonces los directivos y pues la persona encargada de la parte comercial hacen pues la reunión y dicen, bueno, ¿en qué fallamos? Porque la meta era 200 personas y solo entraron 100. Entonces empiezan como a buscar solución y, por ejemplo, si hicieron un proceso mal o se les olvidó hacerlos, entonces como identificar todo eso. Por ejemplo, cuando se implementa un proceso nuevo y no da solución, entonces se elimina o se arregla. Y en cuanto a servicios nuevos, que son pues los programas nuevos, la universidad depende de la sede principal de Medellín para poder ofertar en Pereira. Y cuando se hacen procesos nuevos, o sea, diseñar, se desarrollan y dependen del resultado, si se elimina el proceso o se modifica, pues lo que decía ahorita. Ya, profe. Listo, Alejandra, muchas gracias. Una última participación para que entremos al tema de los proyectos como tal. Ninguna, bueno. Entonces, les voy a compartir pantalla para que miremos el módulo y trabajemos desde allí esta parte que nos falta. Cuando lo vean, me confirman, por favor. ¿Ya lo ven ahí? Sí, profe. Bueno, listo. De la parte de vigilancia tecnológica que estábamos trabajando ahora 8 días, nos había quedado esa parte del tema número 7, que es la aplicación de las herramientas de inteligencia y vigilancia estratégica de mercados y tecnologías. Y decimos que básicamente las necesidades de información externa que puede tener una empresa como tal se pueden dividir en dos, que es la necesidad de información tecnológica como tal, que es el inmovilizado material, como saber lo antes posible los cambios en la tecnología que podrían afectar a la empresa, es decir, estar permanentemente. El tema, le repito siempre, el tema tecnológico tiene más, digamos, también, no digamos más, bueno, digamos que también tiene que ver una parte muy importante de la gestión de, tecnológica y la innovación, es la cultura, es decir, es estar permanentemente en pro, pensando, digamos, o desarrollando actividades en pro de la gestión tecnológica. Es decir, anticipar los cambios, ¿sí? Es decir, saber para dónde va el negocio, para dónde, cuál es la tendencia del mercado en cuanto a tecnología, sobre lo que yo produzco, sobre el servicio que yo presto, sobre los productos que yo llevo al mercado como tal. Y la segunda es la necesidad de información comercial, que es conocer qué hacen los competidores, es decir, generar esas actividades de inteligencia tecnológica, o lo que yo les comentaba ahora 8 días, lo del benchmarking o el espionaje industrial, conocer cómo lo está haciendo ese competidor, que está siendo exitoso, para yo poder incorporar dentro de mi proceso algunas de esas actividades que me puedan servir pues para mejorar el proceso mío como tal. A partir de estos tipos de necesidades se pueden concretar lo que llamamos los FCB, que son los factores críticos de vigilancia, que es lo que yo debo establecer básicamente en todo un programa de vigilancia tecnológica. Es decir, ¿qué es lo importante? Yo no puedo, digamos, dedicar recursos, grandes inversiones, pues a conseguir información que no me genere un valor importante. Tengo que establecer cuáles son los factores críticos, es decir, qué es lo que yo quiero investigar, qué es lo que yo quiero saber de la competencia como tal. Y para el buen diseño de esta vigilancia tecnológica es necesario entonces definir esos factores
críticos de vigilancia como tal. Es decir, yo tengo que tener muy claro dentro del mercado en el que yo me desempeño, qué es lo que yo quiero saber, qué es lo que necesito conocer sobre la tendencia futura de ese mercado, para poder incorporarlo, para poder estar al día, digamos, para poder estar a la vanguardia, digámoslo así, del desarrollo tecnológico de mi negocio como tal. También es necesaria la flexibilidad, digamos, en esa vigilancia tecnológica, pues porque obviamente es decir, cuando yo voy a a desarrollar actividades de vigilancia tecnológica, pues yo no sé exactamente qué me voy a encontrar. Yo tengo mis factores críticos de vigilancia, pero pues tampoco sé qué me voy a encontrar. No es tan directo, digamos, como que yo quiera investigar sobre el modelo de producción de X artículo en el mercado y eso lo encuentre. No, tal vez no lo encuentre tan directamente, tal vez tenga que ir a investigar algunas cosas alternas, digamos. Entonces, ese proceso debe ser bastante flexible, pues, para poder llegar a determinar o a conseguir, digamos, la información que yo necesito como tal. Para esto, existen en la red, en Internet, los buscadores como tal, y hay muchos buscadores. Estos son unos ejemplos apenas que nos coloca por aquí la temática del módulo, que ustedes pueden consultar en algún momento, según lo que se necesite, los buscadores y metabuscadores. Hay también buscadores especializados de ámbito académico. Aquí se pueden conseguir trabajos académicos muy importantes de otras entidades educativas como tal. Los buscadores de noticias también. También tenemos buscadores de empresas, si yo necesito, buscadores de blogs, buscadores de patentes, por ejemplo. Yo puedo ir aquí con estos buscadores a consultar sobre el producto que yo estoy desarrollando, qué patentes hay en el mercado, qué patentes ya están registradas, para no ir a cometer un error. También tenemos sindicación de contenidos como tal, que están subidos a la red. También tenemos Internet invisible, o el Deep Freeze, puede ser profundo, la Internet profunda, que son contenidos que no están a simple vista, sino que hay que ir a buscar con unos aplicativos especiales. Aquí hay algunos ejemplos de algunas de esas herramientas que nos pueden ayudar a buscar temas que cuando uno lo googlea no salen automáticamente, sino que están un poquitico más profundos en la red como tal. También los agentes de búsqueda. También la monitorización y agregación de páginas web, cómo se hace esto, también lo podemos consultar. Servicios de alerta en buscadores como seguridad en la red. Y por aquí hay algunos ejemplos, digamos, donde pueden encontrar ejemplos de, valga la redundancia, de vigilancia tecnológica. Es decir, ir a mirar cómo es eso de la vigilancia tecnológica, cómo son esos trabajos que se pueden realizar en la red con base en la investigación que uno pueda desarrollar para conseguir información de los competidores como tal. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? Bueno, entonces con eso vamos por cerrado el tema de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. Y vamos a mirar ahorita el tema que nos queda pendiente, que es el tema de los proyectos como tal. Esta era una tarea que ustedes tenían, ustedes hicieron la lectura, hicieron el trabajo sobre definir un proyecto tecnológico. Y vamos a hablar un poquitico sobre esto en este espacio. En la unidad 5 se llama gestión de proyectos tecnológicos y de innovación. Pero vamos a generalizar. Cuando hablamos de proyectos como tal, de pronto los que ya han visto, han tenido la oportunidad de ver la materia de gestión y evaluación o formulación y evaluación de proyectos, entendemos que los proyectos están definidos como aquellos esfuerzos discontinuos o inversiones discontinuas que se realizan en las empresas para conseguir algunos objetivos específicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no son permanentes, es decir, no permanentemente la empresa está diseñando proyectos o invirtiendo en proyectos cada día. No, la empresa tiene un día a día, tiene una línea de producción, tiene una línea de mercado, tiene, digamos, un objeto social específico al que se dedica diariamente, sea la producción directa de bienes para comercializar en un mercado, sea la prestación de servicios para también atender un mercado, o sea la comercialización, es decir, la compra de productos terminados para llevarlos a un mercado como tal. Entonces, cuando hablamos de discontinuidad, es que
digamos, entendemos que no es permanente, esta actividad no es necesariamente permanente. ¿Por qué lo hacemos hoy en día? Porque, digamos, todas las actividades importantes que desarrolla una empresa, como los cambios tecnológicos, como la inserción de algunos productos o de algunas innovaciones en algunos de los productos que ya están en el mercado, que ya están producidos, que están siendo producidos por la empresa o la prestación de unos servicios, pues necesitan alguna actividad de actualización, por ejemplo, ¿sí? O la inserción en un mercado de un producto nuevo, un producto, una innovación radical, por ejemplo, ¿sí? Un producto que sea fácil, digamos, de llevar a cabo con la tecnología que tenemos, con la capacidad instalada, pero que no exista en el mercado. ¿Por qué lo hacemos mediante la tecnología o mediante, perdón, la filosofía de proyectos como tal? Porque nosotros con la gestión de proyectos lo que queremos hacer básicamente es disminuir la incertidumbre. Es decir, hace muchos años las empresas simplemente, la demanda era muy grande, la oferta también, es decir, se vendía de todo, digamos, los productos eran menos especializados, entonces no había necesidad de como desgastarnos, digamos, en la formulación de proyectos como tal. Hoy en día las empresas, casi que todas las empresas importantes no toman decisiones desde el vamos a mirar cómo nos va, no, sino que se desarrollan proyectos como tal. Se formulan y se evalúan. ¿Para qué? Para disminuir esa incertidumbre. Que eso nos garantice el éxito del proyecto como tal, de ese producto nuevo en un mercado, eso es difícil, ¿cierto? Ustedes saben que eso tiene un nivel de riesgo alto, tiene un nivel de, digamos, subjetivo en algún momento dado, a pesar de que yo sea objetivo en la formulación del proyecto, es decir, a pesar de que yo consiga la información necesaria, a pesar de que yo vaya al mercado, por ejemplo, y utilice unas herramientas que hoy en día se consiguen mucho para establecer, digamos, de alguna manera, cómo va a ser la aceptación de ese producto en ese mercado como tal. Cuál va a ser el precio que esos consumidores están dispuestos a pagar, cuál es el valor que le van a dar a mi producto, por ejemplo, porque hay una diferencia entre valor y precio. ¿Quién me puede dar la diferencia entre valor y precio? ¿Qué entendemos por valor y qué entendemos por precio? Valor es lo que significa ese producto o servicio. Como, ¿cómo te digo yo, profe? Como la solución que le va a dar a uno. Y el precio, pues ya es lo que vale. Exacto. Digamos que el valor es la percepción que tú tengas sobre ese producto. Es decir, tú le vas a dar le vas a dar un valor a un producto porque tú lo reconoces, porque a ti te gusta, porque te gusta el estilo, porque te gusta, digamos, te gustan las características de ese producto. Tal. Ese es el valor como tal, está en la mente de las personas. Y el precio, pues, es lo que esa persona, una vez le dé ese valor a ese producto, está dispuesto a pagar por él. Entonces, ¿yo qué tengo que lograr, digamos, en un buen estudio de mercados, cuando voy a realizar una gestión de proyectos y voy a llevar un producto nuevo o un producto innovado al mercado? Pues tengo que establecer cuál es el valor que le van a dar esos consumidores potenciales a mi producto, porque de ese valor que ellos le den dependerá el precio, dependerá la capacidad, digamos, que yo tenga para comercializarlo. El producto puede ser muy bueno, ¿cierto? Para mí, sí puede ser tecnológicamente muy bueno, pero pues, sí. O sea que, por ejemplo, cuando uno va, digamos, a un almacén de ropa y dice, ¿qué valor tiene esta blusa? O sea que está hablando mal, debe decir qué precio tiene esta blusa. Pues sí, digamos que el valor como tal, el valor es la percepción que yo le doy al producto y esa percepción está en la mente del consumidor, simplemente. El precio es diferente. Es decir, por eso se venden en el mercado, se venden blue jeans de 80.000 pesos, pero también se venden blue jeans de 800.000 pesos. Y se venden carros de 50 millones y se venden carros de 500 millones. Sí me hago entender, por la diferencia, por esa diferencia, o sea, el valor que la persona le da. Hay personas, por ejemplo, que le dan mayor valor a la moda. Sí, les gusta vestir muy bien. Entonces, le dan valor a eso y pagan un precio superior por un producto X en el mercado. Hay personas que no le dan el valor a eso, sino que tienen otras, digamos, otras preferencias, otras
otros gustos, digámoslo así. Entonces, básicamente lo que yo hago en la gestión de proyectos es lograr de alguna manera técnica establecer cuál va a ser la aceptación de ese producto en un mercado, cuál va a ser la aceptación, cuál va a ser la posibilidad técnica también. Y entonces cuando hablamos de gestión de proyectos hablamos de eso, hablamos de la minimización de la incertidumbre frente a los cambios o a las incursiones, digamos, en nuevos mercados que logre la empresa como tal. Y esa gestión de proyectos tecnológicos, pues, tiene que ver de manera general con la gestión de proyectos, porque la gestión de proyectos es una sola. Es una evaluación ex ante, que es la que yo hago, son todos los estudios que yo adelanto para poder llevar ese producto al mercado, hacer esa innovación, antes de ponerlo al aire como tal, y la evaluación ex post. La evaluación ex post es cuando ya estamos generando ese producto, ya cambiamos ese proceso, ya lo estamos implementando, ya lo ejecutamos como tal, y luego de que lo estemos ejecutando le vamos a hacer el tema de control, es decir, o la revisión como tal, es decir, establecer qué tan lejos estamos entre eso que nosotros hicimos antes, ¿sí? Entre esa proyección y eso que estamos ejecutando hoy. Entonces, esa gestión de proyectos tecnológicos, digamos, tiene una generalidad como tal de proyectos, pero en este caso, como estamos hablando de tecnología e innovación, pues van a ser entonces sesgados, digámoslo así, solamente a proyectos tecnológicos y de innovación. Y lo primero es la identificación, y la identificación de esos proyectos viene desde las necesidades de las personas, las demandas o las oportunidades. Yo puedo suplir una necesidad del mercado como tal, puedo suplir una demanda que alguien quiere, o hay una parte del mercado que quiere y necesita un producto. Y también de las oportunidades, también puedo, digamos, en un momento dado, tecnológicamente, solucionar un problema. Lo que nos contaba Dubiana ahora, ¿cierto? Ellos identificaron que tenían un problema ya interno de logística y lo solucionaron mediante un proyecto tecnológico, lo están solucionando. Entonces, también parte de eso, no solamente una necesidad y una demanda, sino también de una carencia, digamos, un problema, bueno, digamos problema, porque problema, digamos, es una palabra fuerte, pero digamos que es una oportunidad de mejora, digámoslo así, lo podríamos decir de esa manera. La generación, pues, tiene en cuenta las alternativas de solución A, B o C que yo pueda determinar, plantearle a la gerencia o a la dirección de la empresa, decir, mire, yo como director de proyecto, director de esa área, como gerente de proyecto, pues tengo estas alternativas de solución para que ustedes tomen la decisión. Y también se planea y se ejecuta, se diseña, digámoslo así, la evaluación ex ante y luego la evaluación ex post, que es la ejecución, que es un día, digámoslo así, coloquialmente. La ejecución ocurre un día después de que nosotros planeamos, ¿sí? Nosotros planeamos y evaluamos y decimos, hombre, sí, ese proyecto ya está terminado, está bueno, ya está evaluado, ya tenemos los estudios y tal, vamos a implementarlo. Y entonces vamos a generar productos nuevos, servicios nuevos o procesos nuevos. Pueden aplicar para esas, digamos, para todas esas situaciones, no solamente para productos, sino también para servicios y para procesos administrativos. Recordemos que la tecnología, no solamente, siempre se los he comentado, cuando yo hablo de tecnología, no estoy hablando solamente de software, de máquinas y tal, sino que también puedo estar hablando de procesos administrativos como tal, o procesos comerciales que también me pueden ayudar a mejorar el desempeño de la empresa como tal. ¿Es claro eso, muchachos? Sí, señor. También la clave, digamos, del éxito de esa innovación, lo que yo les he comentado varias veces, es que además de tener la posibilidad de hacer ese cambio tecnológico, es decir, de utilizar esa nueva tecnología, de aplicarle a ese producto que nosotros tenemos en el mercado en ese momento, la innovación como tal para que sea más exitoso, para que abarque una posición de mercado mucho más alta, también tiene que ver con la cultura y con el cambio tecnológico, es decir, con asimilar esos temas de cambio, porque eso no es fácil dentro de las empresas. Esta gestión de la innovación se convierte entonces en un instrumento directivo importante, capaz de contribuir sustancialmente al éxito y al desarrollo de la empresa, teniendo en cuenta eso, que no solamente estamos hablando del software, del material como tal, de la investigación, de todo lo que tiene que ver con laboratorios y todas estas cosas, sino que también tenemos que hablar de cultura, es decir, de generación de cambio como tal. Esta unidad 5 tiene un objetivo general, vamos a describir, que es identificar el impacto de la tecnología, la innovación
la gestión del conocimiento, la gestión tecnológica en el desarrollo de las organizaciones como tal. Y como específicos, analizar los conceptos y los criterios para construir estrategias tecnológicas basadas en la gestión de la tecnología, para ser aplicadas a las empresas en las cuales se desempeñan. Esta gestión de la innovación desde el tema de los proyectos, entonces hablamos o resumimos que básicamente es eso. Es decir, es emprender hoy, saber que tenemos una necesidad, tenemos una oportunidad, tenemos un área de mejora como tal, o tenemos un problema, digámoslo así, una carencia como tal, un tema a solucionar, y entonces desde ahí partimos a formular un proyecto como tal, describirlo desde un momento inicial, es decir, bueno, vamos a solucionar este tema y vamos a delimitar estos procesos y vamos a necesitar estos recursos. Cuando yo hablo de esa gestión de proyectos, hablo de básicamente 4 objetivos básicos o 4 metas. La primera es la de resultados como tal, de lo que hablamos con el término, o lo definimos con el término de eficacia. Ya creo que habíamos hablado sobre eso, ¿o no? Eficacia, eficiencia, efectividad. Sí, señor. Eso, entonces, lo primero hablamos del objetivo de resultados, que es conseguir la solución como tal al proyecto, sí, a lo que necesitamos cubrir, la necesidad, la oportunidad, la carencia, digamos, el área de mejora como tal. Lo segundo es la utilización de los recursos, que habla entonces de la eficiencia como tal, y es el tiempo y el dinero, por ejemplo, los recursos, el conocimiento, el dinero, el tiempo, las horas hombre que se van a dedicar a esto. Y también tenemos, eso es en tiempo y en recursos monetarios como tal. Pero también tenemos un último objetivo que hablábamos por allá en un principio, que era el tema de la calidad, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque además de ser eficaces y de ser eficientes, pues también tenemos que generar proyectos de alta calidad. Es decir, no se vale cumplirlos en el tiempo planeado, con los recursos planeados, o lograr el resultado, pero que la calidad sea baja, porque también es importante hablar de ese tema de calidad como tal. Bueno, sobre el ciclo de vida del proyecto como tal, estos proyectos se caracterizan surgen de estrategias competitivas de la organización, sí, generalmente. Si estamos hablando de tecnología, estamos hablando de que cuando vamos a invertir en un proyecto tecnológico, pues lo que vamos a pretender seguramente es una mejor posición competitiva frente al mercado como tal. No existe, digamos, o no podría concebirse un proyecto, una inversión, un esfuerzo temporal, como les comentaba ahorita, de los proyectos, pues detrás de nada, ¿cierto? No, vamos a perseguir una mejor posición competitiva, es decir, vamos a lograr, el objetivo será pues conseguir una mejor posición del mercado, conseguir más clientes, conseguir aumentar el valor de nuestros productos en la mente de esos consumidores. ¿Para qué? Para que paguen un precio superior por ese producto como tal, mediante la innovación, la implementación de nuevas funciones, de nuevas aplicaciones a ese producto. También se orienta a la obtención y aplicación de conocimientos, a la innovación de productos, procesos o servicios, no solamente productos, sino también de procesos o servicios. Y las actividades comprenden asimilación, investigación, desarrollo, innovación y explotación de tecnologías como tal. Esto, como les comentaba ahorita, siempre que hablemos de esos proyectos se va a presentar un grado de incertidumbre en los resultados, pues como cosa lógica, ¿cierto? Yo no puedo, a pesar de que yo utilice de la mejor manera el proceso, digamos, de la formulación de estos proyectos, de que yo vaya y consulte en el mercado y consulte con los competidores, utilice técnicas de vigilancia tecnológica para saber, digamos, cómo voy a salir al mercado, a qué precio voy a salir y tal. Pues igual de todas maneras eso genera incertidumbre. Yo no sé, o sea, yo puedo haber hecho un trabajo muy juicioso de evaluación de un proyecto y aún así fracasar en él. O sea, nada me garantiza a mí que el mercado lo va a aceptar, o sea, o que voy a ser exitoso con este proyecto como tal. Entonces, el grado de incertidumbre siempre se va a presentar. Nosotros, en todas las actividades que desarrollamos diariamente, todas las actividades empresariales, personales, laborales, sociales, hay un nivel de riesgo. Pues por eso, porque
todas las actividades tienen riesgo como tal. Bueno, en esas etapas o ese ciclo, digamos, de los proyectos pasan entonces, ya habíamos hablado un poquito sobre la identificación de la necesidad, la demanda, oportunidad, la carencia, la oportunidad de mejora, la necesidad de mejorar un proceso como tal, y forman parte del diseño también junto con la búsqueda y selección de la información, que es muy importante, escoger, digamos, proyectos para trabajar en los cuales se pueda conseguir información, porque cuando es difícil conseguirla, pues será difícil igual formular y evaluar un proyecto como tal. La generación de alternativas de solución, ojalá varias, ¿cierto?, para que pueda presentarse ante un comité directivo, ante una necesidad puntual de solución, pues varias alternativas para que haya, digamos, pluralidad en este tema. También en la organización y gestión, entonces hablamos de planificación y ejecución, entonces hablamos de planificación como evaluación ex ante, es decir, todas las actividades que llevamos a cabo, para definir en una etapa previa, digamos, cómo se va a comportar ese proyecto como tal, qué resultados vamos a obtener. Y un día después de que planificamos y decidimos que el proyecto ya está evaluado, que puede ser exitoso y tal, pues de ahí en adelante se ejecuta y posteriormente se hace lo que llamamos la evaluación y el perfeccionamiento, es decir, la determinación de qué tan lejos estamos entre lo planeado y lo ejecutado y las actividades que debemos tener en cuenta en ese momento para disminuir esa diferencia o disminuir lo que llamamos la brecha de ejecución, que es la diferencia entre esos dos aspectos. La organización y gestión de los trabajos, el diseño del producto y por último la evaluación y perfeccionamiento como tal, que ya les comento, es el tema de ajustar, digamos, ajustar planeación y ejecución, ajustar la planeación y la ejecución. Bueno, sobre la identificación de la oportunidad, demanda u oportunidad, redundante, se refiere a la identificación de lo que genera el proyecto en sí como tal, es decir, es la esencia del proyecto como tal, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos definir, qué es lo que queremos mejorar, qué es lo que queremos cambiar. Puede ser una oportunidad, una necesidad, una carencia o una falla, un fallo en un proceso como tal. En la segunda parte del diseño nos habla de qué problema se resolverá, quiénes serán los potenciales usuarios, beneficiarios, clientes finales, receptores, digámoslo así, de esa mejora, de ese proyecto como tal, qué materiales se van a emplear, es decir, qué recursos, eso lo tengo que tener en cuenta desde el principio, cuáles son los insumos, digamos, o cuál es la inversión, más bien, que yo debo desarrollar allí o implementar allí para poder lograr esos objetivos como tal. ¿Cuál será el costo total? Eso es importante, ¿por qué? Pues porque el costo yo lo tengo que comparar con ¿qué? Pues con los beneficios que voy a obtener, producto de la implementación de ese proyecto como tal. Yo voy a mejorar un producto, lo voy a llevar a un mercado, pues yo tengo que saber cuál es el costo de esa implementación como tal, pues para poderlo comparar con la inversión, con el retorno que me genere esa inversión para saber si es viable o no es viable, ¿cierto? Todo termina en los proyectos productivos por un estudio técnico, digamos una determinación de la capacidad productiva, también por un tema organizacional, legal, ¿cierto? Como que tener en cuenta, digamos, cuestiones legales para poder desarrollar ese nuevo producto, ese nuevo proceso como tal, que no tenga algún impedimento, digámoslo así, que en un momento dado me pueda dar al traste con todo el trabajo que yo haya hecho. Y por último, obviamente si es un producto, si es una mejora o si es una innovación, un producto, pues tendré que llevar a cabo una evaluación de mercado como tal, un estudio de mercado. Y por último, terminaré haciendo una evaluación económica, es decir, una comparación entre lo que yo voy a invertir en ese proyecto y lo que potencialmente ese proyecto me va a devolver, o sea, los reintegros o los retornos de esa inversión como tal, porque pues de esa manera yo se lo voy a vender a la junta directiva, a la dirección de la empresa como tal. ¿Qué efectos tendrá sobre el medio ambiente y la sociedad? Bueno, si el proyecto en algún momento dado pueda tener alguna afectación ambiental, pues lo tendré que tener en cuenta, tendré que presentar un estudio de riesgos como tal y a la vez que presente un estudio de riesgos deberé presentar un estudio de
mitigación, es decir, determinar cuáles son los riesgos que yo puedo, en los que puedo, digamos, incurrir al desarrollar el proyecto, y también unas actividades de mitigación. Algunos proyectos, pues ustedes saben que tienen algún efecto sobre el medio ambiente o sobre una comunidad como tal, y pues tengo que tener en cuenta eso. Y qué normas de seguridad deben seguirse como tal. Ahora, sobre el tema, muchachos, ¿hay preguntas? No, señor. Bueno, sobre la organización y gestión, tenemos entonces la evaluación, que son ejecutadas las tareas, el proyecto entra en una etapa de evaluación como tal, la cual consiste en determinar si los objetivos se han cumplido, lo que les comentaba ahorita, qué tan lejos estamos del cumplimiento de los objetivos como tal. Es la última parte del proceso de los proyectos, de la gestión de proyectos. Hay, digamos, quien dice que la planeación es transversal a todo el proceso de la gestión de proyectos. Yo diría que, pues que tal vez no, tal vez el control sí pueda estar, o la evaluación pueda ser transversal, es decir, yo puedo evaluar desde el principio, desde 2 días después, 3 días, bueno, yo qué sé, según la, digamos, la tipología del proyecto, pero la planeación debe ser inicial. Lo que pasa es que sí debo mantener un esquema flexible frente a esa planeación, porque en algún momento dado, por algún resultado que me arroje a mí el proceso de evaluación, pues yo tenga que hacer algunos cambios. Entonces sí, la evaluación deberá estar transversal, pero yo diría que la planeación tal vez no. Yo debería planear desde un principio y ejecutar y mirar a ver cómo me va con eso, cómo estuvo la ejecución, y luego hacer los cambios como tal. Pero cuando yo hago esos nuevos cambios, yo pues diría que no estoy hablando de planear nuevamente, ¿sí? Sino de simplemente corregir, digámoslo así, acercar esa ejecución con esa proyección que hice inicialmente. Frente a los tipos de proyectos, pues, esta es una definición muy básica. Pues tendríamos en el grado de dificultad, pues, proyectos simples y proyectos complejos. ¿Quién lo definiría? Pues, bueno, eso ya sería muy interno de la empresa, decidir si un proyecto es complejo o es simple, pues eso dependerá mucho de la persona que lo esté ejecutando, del grupo que lo esté ejecutando. Según la procedencia de capital, podríamos tener públicos, privados o mixtos. Según el grado de experimentación del proyecto, serían proyectos experimentales o normalizados como tal, es decir, proyectos que simplemente buscan mirar si algo es posible hacerlo, o proyectos normalizados que podamos llevar a la realidad como tal. Según el sector, pues habrá mucho, ¿cierto? De construcción, de energía, pero bueno, yo creo que esto no es relevante, digamos, porque pues dependerá, obviamente, el tipo de proyecto, pues dependerá de la actividad particular de la empresa como tal, de la organización. Según el ámbito, bueno, sí digamos, hay 3 tipos de proyectos básicos, que son los productivos a nivel general, digamos, de formulación de proyectos, los proyectos productivos, los proyectos de infraestructura y los proyectos sociales. Esos productivos, dentro de esos productivos, pues entrarán prácticamente casi que la totalidad de los proyectos tecnológicos, pues porque son productivos. Si yo voy a invertir una plata en una empresa para mejorar un producto, para mejorar un proceso, para solucionar una carencia, por ejemplo, y tal, pues obviamente estoy persiguiendo un beneficio económico. Los de infraestructura son los que ejecuta el gobierno, como los puentes, las carreteras, las obras de infraestructura, digamos como tal, los túneles, los colegios, que le sirven a la sociedad como tal. No persiguen de manera directa un beneficio económico, pero pues que de alguna forma lo van a obtener en última, ¿sí? Pues ustedes saben que siempre que la alcaldía hace una obra civil, pues obviamente después cobra una valorización por esto, ¿cierto? Y se supone que hay más desarrollo para las personas, mayor capacidad de movilidad, por ejemplo. Y por último, los proyectos sociales, que son aquellos proyectos que no persiguen un beneficio económico, sino que persiguen la solución de un tema en alguna comunidad, digamos, de una carencia en alguna comunidad. Entonces son inversiones que hace el Estado o algunas ONGs en este tipo de proyectos. Entonces son productivos, proyectos de infraestructura y los proyectos sociales como tal. Según la orientación, bueno, aquí nos dice más o menos productivos, sociales, comunitarios, o proyectos de investigación. Según el área de influencia, pueden ser internacionales, nacionales, bueno.
Por último, ya para que terminemos acá, la formulación y gestión de proyectos de desarrollo tecnológico. Tiene una, digamos, inician con una hoja de identificación, lo que nosotros llamamos un resumen ejecutivo o llamamos un Project Charter. El Project Charter, como la carta del proyecto como tal, es un documento muy pequeño, es un resumen ejecutivo muy pequeño de 2 hojas, 3 hojas, en donde yo plasmo, digamos, de manera muy general cuáles son las condiciones del proyecto, qué es lo que pretendo, qué voy a utilizar y cuáles son los objetivos que voy a lograr, para que un ciudadano de a pie, cualquier persona, digamos, sin un conocimiento muy profundo sobre el tema, pues lo pueda entender. Es la manera, digamos, más simple de presentar el proyecto. Obviamente es una presentación inicial, cuando ya se hace la presentación, digamos, ante un comité directivo o ante una junta directiva, pues obviamente habrá que llevar todas las especificaciones, pero empieza por una hoja de identificación como tal. Ojalá sea lo más corto posible. También tenemos que hacer revisar unos antecedentes y una revisión bibliográfica. En todo proyecto debemos nosotros hacer primero como un marco teórico, es decir, como un referente de los trabajos que haya, que sean precedentes, es decir, de lo que se haya desarrollado frente a ese mismo tema. Yo puedo ir con esos buscadores que miramos ahora a investigar qué trabajos hay sobre lo que yo voy a realizar, sobre lo que voy a investigar como tal, y es importante tenerlo en cuenta, pues porque es como la base, digamos, teórica del proyecto como tal. También hay una justificación, la justificación es como el por qué, el definir el por qué el proyecto es importante, es decir, yo estoy en una empresa y resulta que hay que cambiar un proceso administrativo, entonces la justificación es explicar por qué se debe cambiar, qué es lo que está mal, qué es lo que va a mejorar, cuál es la problemática como tal, justificar el proyecto como tal. Debe tener un objetivo general y siempre en esto es importante, muchachos, tener en cuenta que, miren, cuando yo realizo labores de formulación y evaluación de proyectos y a mí me los evalúan, digámoslo así, hay un jurado que me va a revisar ese tema, hay 3 cosas que son importantes. Lo primero es la pertinencia del proyecto como tal. Y la pertinencia tiene que ver con esta justificación y con estos antecedentes. Es decir, ¿por qué es pertinente el proyecto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la empresa debe invertir en él? Es definir eso como tal. Lo primero entonces sería la pertinencia del proyecto, la importancia. Lo segundo sería los objetivos. Y dentro de esos objetivos es importante tener en cuenta que cuando yo planteo en cualquier trabajo de evaluación de proyectos o de gestión de proyectos, yo me planteo inicialmente unos objetivos, es decir, yo a dónde quiero llegar con el proyecto como tal. Y cuando yo termino el proyecto, yo tengo unas conclusiones. Esas conclusiones deberán tener una coherencia directa con los objetivos. Si eso no ocurre, muchachos, si yo miro el trabajo como tal de un proyecto y esas conclusiones no tienen relación directa con los objetivos, el trabajo se habrá perdido en la mitad, ¿sí? Es decir, habrá perdido su norte, porque siempre tendrá que determinar con esas conclusiones que los objetivos se hayan cumplido. No sé si eso está claro, muchachos. Sí, profe. Y por último, lo que yo le miro al proyecto en últimas, ¿qué tal? Es el factor económico, es decir, los indicadores que me digan qué tanto retorno voy a tener en ese proyecto con esa inversión como tal. Entonces debe tener unos objetivos específicos, unas metas, unas descripciones exactas, definir la metodología, como lo voy a desarrollar como tal, la presentación de las hipótesis, que es como, digamos, las alternativas de solución como tal, debe tener un esquema de seguimiento y evaluación, definir cómo lo voy a evaluar, es decir, con qué herramientas yo voy a ir a determinar dentro de ese proyecto cuál es la diferencia entre la ejecución y la planeación como tal o la proyección. También deberá tener unos cronogramas, ¿cierto? Un presupuesto exacto. Como eso, entonces, como parte, digamos, de esos, como ese ciclo de los proyectos como tal. Sobre la gerencia de proyectos de innovación, habrá entonces unas actividades como la investigación, que es el trabajo creativo, pues, original, es decir, es determinar sobre qué se va a desarrollar el proyecto como tal, el desarrollo tecnológico, que es como
lo tangible, digámoslo así, la aplicación de los resultados de una investigación, es decir, es labor de laboratorio, de la generación de un nuevo producto, de un nuevo material, la inserción a un producto nuevo, de una nueva aplicación para que vaya al mercado como tal, es lo tangible. La innovación como tal, ¿ustedes saben qué? La innovación es la introducción al mercado como tal del producto mejorado. Fíjate que nosotros cuando hablábamos de investigación, desarrollo e innovación, eso nos debe quedar claro. La investigación es laboratorio como tal. El desarrollo es la aplicación de esa investigación, de los resultados de esa investigación. Y la innovación, por último, es la puesta en el mercado, es la tangibilización, digamos. Es ya volverlo dinero, tomar esa investigación, ese desarrollo y volverlo dinero como tal. Eso es una parte importante de los proyectos tecnológicos. Muchachos, y hasta ahí la temática de este módulo y de este curso como tal. Preguntas, dudas, reclamos, quejas, peticiones, o quieren ir ya directamente al segundo parcial. Al parcial, profe. ¿Por qué están tan ansiosos? Porque lo vamos a ganar todos, profe. Sí, les ha ido muy bien, gracias a Dios, sí. Y en este no va a ser la excepción, les va a ir muy bien también. Entonces, bueno, muchachos, el parcial está programado para las 8, o sea, dentro de 13 minutos. Si ustedes quieren, se los adelanto para que lo arranquen de una vez, porque ya terminamos el tema como tal. Sí, profe, adelante. Pues yo opino eso. ¿Ustedes, muchachos, qué dicen? De una, profe, yo también soy la compañera. No sé si Sí, los compañeros. Bueno, listo. El parcial tiene 50 minutos para la solución. Entonces son las 7:47, lo voy a colocar para las 7:50, ¿les parece? Y tendrían tiempo para desarrollarlo hasta las 8:40. ¿Les parece bien así, muchachos? Sí, profe. Bueno, listo, pues denme un segundito y lo voy a modificar acá. Disculpe, profe, ¿hasta qué horas es que está el tiempo para hacer parcial? Pues si arrancamos a las 7:50, o sea, en 2 minutos, él tiene 50 minutos, aquí iríamos hasta las 8:40. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, listo, muchachos. Queda entonces habilitado para dentro de 1 minuto. Entonces, muchachos, preguntas, dudas, reclamos. Profe, el parcial es de lo que usted acaba de explicar. Sí, no, esto no entra allí. Entra hasta vigilancia tecnológica. Entra. O sea, el tema hasta hace 8 días, el que vimos hace 8 días. Listo, muchachos. Bueno, entonces, si no es más, entonces nos vemos dentro de 8 días para el final. Yo voy a estar aquí ahora pendiente hasta las 8:40 por cualquier inconveniente que puedan tener. Dios quiera que no. Muchas gracias por la atención y que les vaya muy bien, muchachos, en ese examen. ¿Listo? Profe, muchas gracias. Dios lo bendiga. Amén, Alejandra, a ti también. Listo, muchachos, entonces nos vemos entonces. Listo, profe, muchas gracias. Bueno. Profe, entonces empezamos, qué pena. Ya en este momento pueden empezar. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Bueno, Camila, que estés bien.